¿Sabías que cuando tenemos intimidad sexual con alguien, no solamente hay una unión física, sino también una unión espiritual? La realidad es que cuando a mí me lo dijeron, lo deseché por completo y no quería creer en ello. Sin embargo, es verdad que en la Biblia, en Mateo 19 y en 2 de Corintios 6, nos habla de que cuando hay relaciones sexuales, hay una fusión de las almas. Y no solo eso, sino que además hay transferencias espirituales, así como las hay en lo natural. Esto es tremendo, porque cuando estas relaciones son fuera del ámbito del matrimonio, conllevan un riesgo para nosotros. ¿Por qué? Imagínate que tú unieras dos fierros candentes y que estos se fusionan. Eso es lo que pasa en lo espiritual al tener relaciones sexuales. Y después imagínate que separamos estos dos fierros en frío. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que estos fierros se romperían, se desgarrarían y un fierro quedaría con una parte del otro y viceversa. Como te decía, la verdad es que yo no quería creer en esto. Yo pensaba, ¿cómo es posible? Si simplemente es un acto físico y ya. Pero la realidad es que esto sí ocurre en lo espiritual y quiero compartirte mi testimonio. Resulta que en lugar de vivir yo estaba sobreviviendo, me sentía como con una falta de energía vital, como con una falta de entusiasmo, con una falta de poder vivir plenamente. Y resulta que esto era derivado de que mi alma se había roto en varios pedazos debido a esto, a que se había fusionado y luego se había separado y se había roto. La gran bendición y la buena noticia es que Cristo fue a la cruz por nosotros para que nuestra alma pueda ser sanada y restaurada. En este sentido, tuve la gran dicha de encontrarme con personas maduras espiritualmente que me ayudaron a orar para que mi alma pudiera ser sanada y restaurada. Fue impresionante porque Dios abrió mis ojos espirituales y mientras orábamos yo podía ver todos los trozos de alma que me faltaban. Fue tremendo. Lo bueno fue que después de pedir perdón por lo que había hecho, evidentemente con un genuino arrepentimiento, reconociendo que había estado mal, pudimos orar para que yo pudiera recuperar cada trozo de alma que me faltaba. Sé que esto suena muy impresionante, pero fue verdad. Yo podía ver, por ejemplo, un trozo que me faltaba aquí, otro acá, otro acá, y cómo conforme íbamos orando, yo iba recuperando esos trozos de alma. Y no solo eso, sino que yo también me había quedado con trozos de alma de otras personas y fue necesario que yo se las devolviese. Fue impactante ver que había trozos que a lo mejor eran luminosos, pero otros eran opacos. Y esto hacía referencia, por ejemplo, a personas cuya alma estaba opaca por sus formas inadecuadas de pensar y de vivir. Así que era mucho mejor devolver esos trozos de alma a quienes pertenecían. No solo eso, sino que la oración me permitió desvincularme espiritualmente de estas personas y limpiarme. ¿Alguna vez te has sentido sucio? Bueno, pues en realidad eso tiene una causa espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Te digo la verdad cuando menciono que terminando de orar, me dolía todo el cuerpo. Estuve en cama como una semana, literal sintiendo que me habían sacado del quirófano de una cirugía de cuerpo entero. Me sentía sumamente débil y es que verdaderamente yo había experimentado una cirugía, pero espiritual. Lo maravilloso es que después de ese proceso, finalmente pude sentir que ese aliento de vida me inundaba y que yo podía avanzar con esa vitalidad que tanto había deseado y con esa paz y ese gozo que tanto había anhelado. Por eso te compartimos este mensaje. Y digo te compartimos Dios y yo este mensaje usando mi vida como testimonio de que esto es real. La buena noticia es que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando le rendimos a Él cada área, cuando le pedimos perdón de manera genuina y con arrepentimiento acerca de nuestros pecados, y cuando oramos pidiéndole esa sanidad, esa restauración y esa limpieza,
Él nos la da. Y de verdad te puedo decir que vivir la vida con tu alma completa y sana no tiene punto de comparación. Para terminar, sí quiero resaltar qué pasa espiritualmente cuando nos vinculamos sexualmente con alguien. Y como te decía, lo primero es que hay una fusión de almas. Después también se generan vínculos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú ya no tengas ningún vínculo en lo natural con esa persona, espiritualmente sigues estando ligada a esa persona o ligado a esa persona desde una perspectiva espiritual. Y no solo eso, sino que pudo haber habido transferencias espirituales. ¿A qué se refiere? A que así como hay enfermedades de transmisión sexual, también hay como enfermedades de transmisión espiritual, que tienen que ver con tendencias a pensar y actuar de manera equivocada que la otra persona tenía. Esto es muy grave y de hecho es algo que a Dios le importa mucho porque la palabra dice, la Biblia dice, que no hay que unirnos íntimamente con las tinieblas. ¿Por qué dice esto? Significa que si tú eres una persona que ama a Dios, que cree en Dios, y te unes con una persona que no, esto significa que tu luz se une con las tinieblas de la otra persona. Imagínate qué grave. La verdad es que evidentemente esto no es nada bueno. Otra cuestión también que resulta de esa fusión, pues es, como te decía, que tú al final te quedas con un trozo de alma que no te pertenece y la otra persona se queda con un trozo de alma tuyo. Evidentemente, esto no es sano ni para ti ni para la otra persona. Afortunadamente, a través de la oración podemos recuperar ese trozo sin tener que hablar con la otra persona ni nada. Incluso si la otra persona por alguna razón ya falleció, tampoco hay ningún inconveniente. A través de la oración puedes recuperar tu trozo y devolverle a la otra persona el trozo que le falta. Así que esa es la buena noticia, que gracias a la sangre de Cristo, a la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz, podemos incluso hasta limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu de toda contaminación espiritual. Bendiciones.